¿Qué tal, gente? ¿Cómo están el día de hoy? Hace algún tiempo hicimos el top 20 de mejores mods de animaciones y por lo visto a mucha gente le terminó gustando la idea, por lo que me he visto en la necesidad de sacar una segunda parte. Interesante. Pero ojo, rápidamente, antes de comenzar, voy a dejar algo más que claro, pues algunos mods que veremos a continuación no solamente estarán mejorando el apartado visual, sino que también otros aspectos como el sonido y la ambientación. Solo que por fines prácticos vamos a englobar todo esto dentro de la categoría de mod de animación. ¡Qué sucio! Así que bueno, espero que hayas dejado ya tu like, que vamos a comenzar. Comenzamos la lista con Not in Note Animation, un simple mod de animaciones vanilla que agregará animaciones que deberían estar incorporadas al juego base. Esto para hacer que nuestro personaje no se vea tan inanimado. Lo cierto es que estos no desentonarán para nada con el estilo de Minecraft, desde subir escaleras, arrastrarse por el suelo o mirar detalladamente los mapas. Son estos algunos de los cambios que mejorarán genuinamente algunos de los comportamientos obsoletos y limitados de nuestro personaje, pero sin meter animaciones tan exageradas. Pat Pat es un mod más enfocado a la comedia, permitiéndonos acariciar a criaturas de una forma curiosa, básicamente como si se tratara de un emote. E incluso también tendremos otros texture packs que nos permitirán customizar este mismo movimiento. Pues hay que acariciarlo duro para que lo sienta. No afectará absolutamente en la jugabilidad, tan solo te permitirá generar esta pequeña animación cada vez que interactúes con alguna criatura. Punchy es actualmente uno de los mejores mods de animaciones en primera persona, pues no solamente creará nuevos movimientos más fluidos al momento de usar alguna herramienta o interactuar con algún objeto, sino que vendrá acompañado de otros pequeños detalles que lo diferenciarán del resto. Pequeños detalles que te emocionarán al enterarte de que están ahí, como por ejemplo utilizar el mechero para encender algún objeto, que tus manos puedan ensuciarse al momento de entrar al contacto con la nieve o el lodo, y pudiendo limpiarte únicamente con entrar en el agua. ¿Ya viste? Además de un montón de nuevas animaciones que te esperan al comenzar a jugar con este increíble mod, ya que si me quedara a enumerar cada una de ellas, créeme que este video se alargaría demasiado. Boink Boink Item es un simple pero divertido mod que le agregará a todos los ítems la propiedad de rebotar, básicamente como si fueran pequeños slimes. Con solo lanzarlos fuera de tu inventario tendrán la capacidad de llegar incluso mucho más lejos que de costumbre, siendo uno de los pocos mods que veremos en esta lista que de verdad estará afectando en la jugabilidad. Y quién sabe, puede que incluso puedas encontrarle hasta alguna nueva utilidad. Presence Footsteps será un pequeño mod de sonidos que aumentará el realismo al momento de caminar por cualquier superficie, teniendo sonidos mucho más acertados y personalizados. Y es que solamente quiero que escuches con atención. Un gran cambio. Sin duda un excelente complemento que le brindará un poco más de realismo a tu aventura dentro de Minecraft. Y ahora pasamos de sonidos a una mejora de animaciones un poco más inusual, concretamente en los objetos. Obscure Tooltips mejorará la forma de presentación de cada objeto de Minecraft, esto al momento de seleccionarlo, volviéndolo mucho más llamativo a la vista, sobre todo con el tema de los equipamientos, mostrándolos incluso cómo se verían estos puestos en algún jugador, además de incorporar los rangos de rareza. Mientras más raro sea el objeto que tengamos, este contará con una carta de presentación mejor. Spawn Animation agregará nuevas animaciones al momento de que se generen criaturas hostiles, ya no solo apareciendo de la nada de una forma antinatural, pues estas ahora excavarán por debajo de la tierra para salir a la superficie, algo bastante parecido con lo que ocurre con el Guardi.
De momento solo funcionará con criaturas hostiles como zombies, esqueletos, arañas, endermans y slimes. Y sí, solamente estará mejorando este pequeño aspecto, pero lo cierto es que vale muchísimo la pena, sobre todo para los típicos modpacks de Apocalipsis Zombie. Color Animation es un mod que mejorará los movimientos de nuestro personaje en segunda y tercera persona, brindándonos movimientos más fluidos al momento de caminar, correr, nadar, comer y claro, también atacar. Este aspecto asemejándose bastante a otros mods de combate como Better Combat, además de agregar pequeñas animaciones extra a los aldeanos, como mover los ojos, moverse de una forma más fluida al momento de caminar, además de una expresión de pánico al momento de ser atacados. Chat Animation será un pequeño mod de animaciones enfocado a la barra de chat, pues ahora cuando mandes algún mensaje la animación de este será mucho más fluida, e incluso hasta dándole un toque más moderno. Explosive Enhancement es un mod de animaciones enfocado a mejorar las explosiones de las TNT, pasando de verse de esta forma tan obsoleta y aburrida a explosiones mucho más llamativas y poderosas, pero manteniendo las mismas estadísticas de daño y alcance, siendo esto únicamente una mejora visual. ¡Tubo de fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No, no, 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 no! ¿Te gustaría mejorar el ambiente de Minecraft con sonidos mucho más realistas? Pues Sounds Physics te proporcionará una mejora de la atenuación y absorción del sonido a través de los bloques y criaturas. Y bueno, para los que no entendieron absolutamente nada de lo que acabo de decir, aquí te estaré mostrando el antes y el después. Fue un espectáculo impresionante. Y ahora volvemos con otro mod enfocado a los inventarios. Immersive Boy agregará nuevas animaciones fluidas al momento de pasar el cursor sobre algún objeto y resaltándolo al ser seleccionado. Además que estos también añadirán nuevas partículas y animaciones, pero únicamente con objetos de categoría raro y épico, dejando un pequeño camino de partículas al momento de moverlo rápidamente. Extra Gore es un mod interesante que nos permitirá tener partículas de sangre en Minecraft. Nada demasiado exagerado o que salga del molde de Vanilla Minecraft, pues estas tan solo serán pequeños píxeles rojos que aparecerán al momento de atacar a alguna criatura. Dependiendo de esta, dichos píxeles también podrán ser de otro color. Y si te lo preguntas, sí, también será compatible con cualquier otro mod que agregue nuevas criaturas, siendo una excelente opción si es que quieres combates un poco más sangrientos o simplemente eres un amante de la esencia. El mod de Craft es posiblemente el mod de animaciones más conocido de todos los tiempos, permitiéndonos, como su nombre lo dice, soltar emotes en el momento que queramos. Estos podremos vincularlos con alguna tecla o directamente elegirlos dentro del círculo de favoritos. Eso sí, el mod por defecto vendrá con algunos emotes básicos, por lo que será necesario instalar los emotes por separado, de los cuales tendremos un montonazo de ellos de los cuales elegir. Y tampoco será un proceso demasiado complicado. Tan solo pasas los emotes a la carpeta de Emotecraft y listo. Así de fácil podrás soltar los emotes que tú quieras dentro de Minecraft. Y ahora, gente, el siguiente mod que vengo a mostrarles se llama Minitube. Y para mostrar este mod vamos a ponernos un poco más técnicos. Y es que este mod consistirá más que nada en colocar una pieza musical de YouTube en cualquier lugar que nosotros elijamos. En este caso vamos a poner un poco de música dentro de este pueblo. Pues bien, primero que nada vamos a abrir nuestro chat y a poner el siguiente comando. Una vez que le demos a aceptar nos estará mandando el siguiente mensaje. Aquí simplemente habrá que darle clic. Y bueno, una vez aquí nos encontraremos en la página de Minitube. Una vez aquí todo lo que debemos hacer es poner el link de la canción que queremos que suene. En la parte de arriba podemos colocar las coordenadas exactas, pero también tendremos esta opción si queremos utilizar la misma ubicación donde pusimos el comando. Y ahora, ya para terminar con lo básico, aquí tendremos el rango donde estará sonando la música. Podemos aumentarlo o incluso también disminuirlo. Y ahora, ya para terminar, simplemente le damos a este botón.
Un más que curioso mod que puede ser bastante útil, sobre todo como dije para servidores o incluso para modpacks RPG. Ambient Sounds es otro de los grandes mods para mejorar la ambientación, pues en Minecraft puede parecer invasivo el enorme silencio que tendrá en su ambiente. Básicamente todos los sonidos serán provocados por el mismo jugador, o incluso también la música del juego. Pero vamos, ¿quién escucha esa basura? ¡Cerdo! Pues en este mod ahora pasamos de un silencio abrumador a lo siguiente. Wavy Cave se trata de un interesante mod que mejorará las físicas de las clásicas capas de Minecraft. Pues sí es verdad que estas están bastante rígidas y no importa cuánto te muevas, estas seguirán igual. Pero ahora con este mod la cosa cambia, pasando a tener una consistencia más realista y pareciendo una capa de verdad, con movimientos naturales y que sobre todo no estorben al momento de jugar. Third Person Camera será un mod que, como su nombre lo dice, estará enfocado en mejorar la jugabilidad en tercera persona, facilitándonos algunos movimientos y que sobre todo podamos saber a dónde estamos apuntando. Pues este mod habrá incorporado una nueva función parecida a mostrar las cajas de daño, haciendo que ahora tanto bloques como criaturas les aparezca un delineado brillante si es que las estamos apuntando. Un mod poco convencional con un enfoque muy interesante y que los amantes de la tercera persona apreciarán bastante. Y con esto llegamos a uno de mis mods favoritos de la lista, pues aún será otra de esas joyas ocultas que parece que no mejorará demasiadas cosas, pero créeme que este mejorará enormemente la calidad de tu juego. Pues ahora cuando abramos el menú escucharemos cómo nuestro cursor avanza sobre cada una de las casillas. De igual manera podremos escuchar un sonido diferente al momento de cambiar el objeto con la rueda de ratón. Pero la cosa no termina aquí, mi gente, pues cada objeto también vendrá con un sonido totalmente personalizado, como las piedras, cristal, pasto y prácticamente todo lo que se te ocurra tendrá su propio sonido personalizado. Si crees que estoy exagerando, de verdad échale un vistazo a este mod. Estoy seguro que una vez que lo pruebes se volverá uno de tus favoritos. Y para terminar tendremos el mod de blocking, un mod en esencia bastante simple, pues ahora cada vez que coloques algún bloque este vendrá acompañado de un nuevo efecto de partículas. Obviamente dependiendo del tipo de material estas serán diferentes, al igual que un nuevo efecto de sonido que acompañará a cada uno de estos nuevos bloques. Pero bueno gente, ¿qué les parecieron estos mods? También puedes recomendar otros mods de animaciones para poder incluirlos en una posible tercera parte. O también, ¿qué otro tipo de mods te gustaría ver en un próximo video? Y ojo, otra cosilla más. Recuerda que si quieres crear tu propio servidor para jugar con mods que nunca se apague y sin ningún tipo de problema de lag, puedes crearlo dentro de los servidores de Olimpo Hosting, donde incluso tendrás un 20% de descuento con el código PUERCO20. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí, vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado Mini Pig. Un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales tendrán el privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. También quisiera mandar un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Amante de la Lluvia, Agustín Salinas, Nicolás Truco, Juanma Sánchez, Tomás Pez y Milanesa King, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio.
Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos, que es lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediría que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, que eso es muy importante. Recuerden que los elefantes no le ponen mayonesa a sus sándwiches. Y nos vemos en el próximo video. Chao.